Buenos días, hermanos. Estamos en el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Perdón. Nos regala la palabra de Dios, la carta a los Hebreos. Comienza diciendo la carta que los sacerdotes tienen que seguir ofreciendo sacrificios porque no se terminan de borrar todos los pecados. Cosa distinta que sucede con Cristo, que su sacrificio es definitivo. Y en el sacrificio de Cristo, toda la humanidad ha encontrado el perdón de Dios. Es como un yacimiento que se renueva una y otra vez. Los yacimientos por ejemplo, del petróleo nunca en algún momento comienzan y luego terminan. Pero esta salvación sigue brotando desde que Cristo se sacrificó en la cruz. Y luego dice la carta a los Hebreos que luego Cristo llegó y se sentó a la derecha del Padre. Los sacerdotes en el sacrificio permanecen de pie cuando van a sacrificar algún animal. Pero que Cristo esté sentado significa que concluyó su obra. Su sacrificio es definitivo para nuestra salvación. Amén. Amigos, el Evangelio de Marcos, la parábola del buen sembrador en el Evangelio de Marcos. Pero vamos a ayudarnos primero con algo que dice Jesús en este pasaje, pero lo dice en muchos otros pasajes. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Es una invitación a la reflexión. Es importante que aquel que se llame cristiano aprenda a reflexionar. Muchas cosas no salen bien porque no se reflexiona bien o no se reflexiona simplemente. Y hay que aprender a hacerlo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos adentro y eso es reflexionar. Hay que hacerlo. No hay que tener miedo con lo que vamos a encontrar dentro de nosotros. No. Por mucha oscuridad, por mucho pecado, atrévete a reflexionar. Y bueno, la parábola nos recuerda que la fe tiene que ser, que la palabra tiene que crecer por encima de muchas realidades. Hay una semilla que cae al borde del camino, pero inmediatamente vienen las aves y se llevan aquella semilla. Son gente que no escucharon, oyeron, no escucharon. Y son autosuficientes. Ajá, está esto, pero no me interesa. Ya yo tengo mi propia vida. Ya yo sé cómo tengo que vivir. No me interesa el Evangelio. No me interesa Dios. Por eso las aves se llevan rápidamente. Son personas que no entienden también. Y cuando uno no entiende algo, cuando uno no entiende la palabra de Dios, ¿cómo puede germinar la palabra de Dios en uno? Luego hay un grupo de personas que son los superficiales. Personas que no son constantes, que todo empieza bien, pero como no son profundos, en algún momento fácilmente se desaniman. Empezaron con mucha fuerza, pero terminaron sin nada de potencia. No. El cristiano, el que quiera tener fe, tiene que ser profundo, no superficial. Luego tenemos las personas que empiezan bien, aquella tierra que se siembra la semilla, pero hay abrojos y esos abrojos son las preocupaciones y la seducción de la vida por los bienes.
Y llega un momento en que esas preocupaciones acaban. Tu fe tiene que estar por encima de las preocupaciones, de los problemas y de las seducciones que hay en la vida. La palabra de Dios tiene que estar por encima de todo eso, porque si no, todo eso va a apagar esa semilla y esa fe. Y tenemos las personas que escuchan, que pueden estar tentados por la autosuficiencia o pueden estar tentados por un simple entusiasmo y ya está. Y pueden estar tentados por las preocupaciones y seducciones de la vida, pero no permiten que todas esas cosas ahoguen, y la palabra en ellos está por encima de todas esas realidades. A lo mejor hay en tu vida un poco de cada uno de ellas. Dios ha tenido paciencia, sigue enviando la semilla, pero la semilla a lo mejor no fructifica algunas cosas en ti. Entonces agarra pico y pala, empieza a reflexionar y empieza a sacar las piedras, las palomas, los abrojos que hay en tu vida, para que seas buena tierra. Aprende a reflexionar, aprende a escuchar. El que escucha, pues es muy posible que pueda crecer en su vida muchas virtudes. Hay que empezar a escuchar. No en balde el primer mandamiento dice: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.